Muy buenos días, amigos, allá en España, siendo las 6 de la tarde con 18 minutos, tiempo de Madrid, 11 horas 19 minutos, ya en este momento, hora en México. Bueno, pues les doy la bienvenida a su programa Visión Global. Bueno, y vamos a ver los mercados rápidamente, cómo están evolucionando los pares norteamericanos después de estas subastas de volatilidad que se tuvieron el día de ayer. Recordemos que empresas, sobre todo muy ligadas a la parte de tecnología, Verizon estuvo ahí en esta subasta de volatilidad donde se frenaron las operaciones precisamente, y bueno, esto tiene que ver precisamente qué quiere decir la parte pues de exceso de volatilidad. Entonces muchísimo ojo ahí con esas aplicaciones en los portafolios. Recomendamos aplicar el Sharpe Ratio precisamente para todos sus portafolios para considerar estas volatilidades. Y bueno, pues ¿cómo estamos en el tipo de cambio? En el tipo de cambio tenemos una ligera apreciación. Recordemos que el día de ayer estábamos rondando por ahí de los 18 pesos con 84 centavos, 85 centavos. El día de hoy tenemos 18 pesos con 82 centavos. Bueno, esta apreciación, pues estamos teniendo ese comportamiento en el tipo de cambio. Por otro lado, hoy iniciamos los reportes trimestrales e iniciamos con BanBajío. BanBajío, esta empresa, pues este banco muy regionalizado en la parte precisamente del Bajío, que ya hemos platicado, que es la parte de Querétaro, que es la parte de San Luis Potosí. Bueno, pues inicia el día de hoy al cierre del mercado a las 3 de la tarde, hora de México, y bueno, seguido al 31 de diciembre, próximo 31, Cementos Chihuahua va a empezar a reportar, también con Chedraui al cierre del mercado. Vamos a estar muy al pendientes la próxima semana con los resultados de estas empresas. Vamos a estar precisamente dando estos análisis. Y bueno, ¿quiénes son los que hoy por hoy están teniendo el terreno negativo? Estamos cabe mencionar en el índice de precios y cotizaciones, 54,815 unidades, por lo que corresponde un 0,10%. Siguiendo a nuestros pares norteamericanos, el Dow Jones está en 0,59% a la baja, el Standard & Poor's 0,89% a la baja, las tecnológicas Nasdaq 1,17% a la baja, y bueno, aquí tenemos a Grupo Financiero Banorte teniendo las principales bajas con 1,84%, LA Sites con 1,63% y Azur con 1,64% en este momento, siendo el segundo, y pues desplazando a LA Sites con 1,63 a la baja. Las principales alzas, disculpen, las tenemos con precisamente Banregio con 2,12. Recordemos que Hey Banco ayer dio a conocer esta parte digital de Grupo Banregio. Bueno, dio a conocer que va a buscar una capitalización, 2,12% a la alza. Grupo Financiero en Bursa, también la parte financiera bancaria, 1,42, seguido por Peñoles con 1,22 y después Volaris con 1,04. Y bueno, pues vámonos rapidísimo al apetito de la deuda que tenemos aquí en México por el alza de tasas, esta política monetaria que estamos manejando. Pues vámonos directito a la entrevista del día de hoy. ¿Qué tal, amigos? Pues como habíamos comentado, estamos con el mismísimo Luis González, el Chief Investor Officer de Franklin Templeton para México y Latinoamérica. Bienvenido, mi querido Luis, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú, Ricardo? Muy bien, muy contento de estar nuevamente contigo. Tenemos ahí varios temitas, sobre todo relacionados a la política monetaria en México, ¿no? Correcto. Oye, Luis, quisiera preguntarte, iniciando precisamente este incremento de tasas que hemos tenido los últimos meses, sobre todo yo creo que más bien el último año, el 2022, aquí en el Banco Central, ¿cómo se traslada en el apetito a la renta fija, sobre todo la deuda aquí en México? Claro, a ver, mira, me voy a ir un poco más atrás, y habíamos visto mucha salida de inversionistas extranjeros de la deuda local, ¿no? A principios del 2020 el extranjero tenía alrededor del 27, 28%
de la deuda local mexicana en pesos. Sin embargo, después de, o sea, a lo largo de la pandemia y los años y, bueno, los meses posteriores, hubo una salida importante y terminaron pues deshaciéndose de casi la mitad de su posición, ¿no? Terminaron alrededor del 15-16% de la tenencia, ¿no? Hasta hace apenas algunos meses. Y lo que hemos visto en los últimos 2 meses y fracción ha sido un regreso de este apetito importante del extranjero a la deuda local mexicana. En tan solo 2 meses han entrado cerca de 200,000 millones de pesos a la deuda local, y de hecho este flujo de capital que hemos visto a la deuda local mexicana en ventanas de 2 meses nunca lo habíamos visto, ¿no? O sea, nunca había entrado tanto dinero en deuda local mexicana como los últimos 2 meses. De hecho, gracias a este flujo que vimos en noviembre y diciembre, se entró o sea, el flujo neto de efectivo que entró a deuda local en el año terminó positivo, ¿no? Entonces, pues sí es una combinación de varias cosas, ¿no? Una combinación de tasas atractivas, una combinación de un buen perfil crediticio, ¿no? Un investment grade, mantenemos el grado de inversión y un mercado profundo, ¿no? Para darnos una idea, solamente hay 2 países en el mundo que cumplen con esas características: tasas locales arriba del 7%, calificación crediticia arriba del triple B menos, y una profundidad de mercado que le da la capacidad al inversionista extranjero de entrar y de salir sin generar disrupciones. Solo hay 2 países, uno es México, el otro es la India. Fuera de eso, no hay más, ¿no? Oye, Luis, quisiera preguntarte, ¿esta deuda local es referente nada más gubernamental o tiene parte en corporativos? No, el dato al que me estoy refiriendo es netamente Ok, gubernamental. ok, perfecto. ¿El entorno corporativo cómo está en ese aspecto? ¿Sí hay apetito por las emisiones? Sí hay apetito, pero hay más apetito local, ¿no? Generalmente mucho de las emisiones que dan aquí en México solamente lo pueden comprar los locales, ¿no? Hay algunos casos en donde sí son lo que se llama como Euroclearable, ¿no? Que pueden cruzar las fronteras y que se pueden custodiar allá afuera, pero son pocos, ¿no? La verdad es que la mayoría de los instrumentos corporativos y de los emisores corporativos emiten para el mercado local y no tanto para el mercado local y global. Ok. Luis, en las perspectivas de Banco de México, política monetaria, hemos estado con este incremento de tasas. ¿Cuáles son las perspectivas para las siguientes juntas de gobierno de Banxico? Pues mira, la perspectiva es que vamos a seguir pegados a la Fed, ¿no? Si la Fed sube 25, nosotros vamos a subir 25; si la Fed sube 50, probablemente subamos 50. Hoy el mercado se puso un poco nervioso al ver el dato de inflación quincenal. Acuérdense que aquí en México tenemos datos quincenales de inflación. Salió el de la primera quincena de enero y salió más alto de lo que el mercado esperaba, ¿no? Salió en 0.46 contra 0.39 de lo que el mercado esperaba, y eso hizo que la inflación general se acelerara de 7.85 a 7.94. Ya veníamos con 2 o 3 meses de desaceleración en la inflación. Algunos ya estaban cantando victoria, y bueno, hoy fue un frenón en seco al ver que la inflación general se aceleró. La inflación subyacente, que también es importante, también se aceleró. Se esperaba en 8.30, a ver, la anterior estaba en 8.34, se esperaba en 8.32, una ligera desaceleración, terminó en 8.45 en términos anuales. Entonces, bueno, pongo en contexto esta cifra para hablar del Banco de México. Hoy uno de los subgobernadores del Banco de México, que es uno de los más vocales, salió a minimizar el dato, salió a decir, bueno, sí hay una aceleración y se debe por crecimientos al margen de ciertos productos. Sin embargo, pues nos pone a pensar en que Banxico podría ser un poquito más agresivo que la Fed en las próximas juntas. De entrada, se espera que la tasa terminal, hoy la tasa está al 10.5, se espera que la tasa terminal esté entre el 11 y el 11.5, y bueno, nosotros aquí en Franklin somos más de la idea que va a terminar 11, 11.25, ¿no? Pero no podemos descartar el 11.5, ¿no?
Oye, Luis, precisamente relacionado a estos certificados de la tesorería, para que nos platiques un poquito y nuestros amigos ahí en España entiendan qué son los CETES y cuáles son las perspectivas precisamente de estos CETES. Estaba hablando mucho que había cierto riesgo, ya estamos en máximos desde 2001, si no más recuerdo, por lo menos en la subasta de 28 y 91 días. ¿Nos puedes platicar un poquito de este contexto de los certificados de la tesorería? Sí, los CETES aquí en México son el equivalente a los T-bills en Estados Unidos, es decir, son bonos gubernamentales que se emiten a descuento de corto plazo, ¿no? Históricamente habían sido máximo de un año. En la pandemia sacaron un formato de 2 años y ahorita todavía están sacando formatos de vez en cuando de 2 años, pero en esencia son instrumentos de corto plazo que se emiten a descuento, es decir, no generas intereses, son un cupón cero, y lo que te ganas es la diferencia entre el precio que compras y el vencimiento, que generalmente tienden a ser, bueno, generalmente son de 10 pesos, ¿no? Al final o sea, el vencimiento te pagan 10 pesos, generalmente lo compras a 9.5, y pues obviamente el diferencial es lo que te genera el rendimiento. Y como bien decías, trae tasas, hoy el CETE de 182 días salió en alrededor de 11.20, ¿no? Un poco el mercado descontando que pues, Banxico va a seguir subiendo su tasa, ¿no? Ahí no hay nada nuevo. Y sí, como bien decías, no se había visto tasas tan altas desde el 2000-2001, cuando traíamos inflaciones de doble dígito, ¿no? Entonces, hay que recordar que México lleva 20 años sin ver inflaciones de doble dígito. Sin embargo, hoy por hoy, pues, los CETES están en niveles pues, similares a aquella época, ¿no? ¿Qué implica esto? Pues implica pues, obviamente una carga un poco más fuerte para el presupuesto, tener que estar pagando intereses más altos. Un poco en el presupuesto del año pasado, que lo dieron a conocer en septiembre, pues ya traía descontada la idea de que las tasas iban a seguir subiendo y que iba a haber una carga mayor por pago de intereses en este año. Entonces no debería ser sorpresivo, no nos debería agarrar en curva. Obviamente existe el riesgo de que si la inflación se sigue acelerando, pues las tasas van a tener que seguir subiendo más tiempo y eso podría descuadrar el presupuesto. Sin embargo, las tasas que estamos viendo hoy están, digamos que, contempladas en el presupuesto del gobierno, ¿no? Oye Luis, precisamente quería preguntarte, con todo este tema relacionado, y vámonos un poquito, y se platicó mucho este fin de semana, estuvo muy movida con la intención, vámonos al sur, precisamente, con toda esta decisión de inflación. Ya, ayer opinaba precisamente un presidente, ¿no? Que toda esta inflación, puntualmente en Argentina, era algo, pues que estaba en la mente de todos los ciudadanos. ¿Tú cómo ves esta situación? Sobre todo más relacionado expresamente en la noticia que se dio entre el surgimiento de una nueva moneda, de una nueva bloque por parte de Brasil y Argentina. Bueno, a ver, primero el comentario fue, pues a ver, no carece de razón, ¿no? Creo que el medio que lo citó sacándolo un poco fuera de contexto, ¿no? A ver, hay cierta razón en lo que dice, ¿no? Que la inflación, pues muchas veces es un problema de profecía autocumplida, ¿no? La gente espera, o es un problema de expectativas, ¿no? La gente espera más inflación y por lo tanto sube sus precios, y eso hace que se refuerce la idea en la cabeza del consumidor que los precios están subiendo y por lo tanto los productores tienen que subir precios otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se vuelve una especie de espiral y es por eso que al combatir la inflación es bien importante mantener las expectativas ancladas, ¿no? Entonces, yo creo que fue un comentario desafortunado que además lo sacaron de contexto. Respecto a, respecto a la moneda común, ¿no? Yo creo que ese fue el chascarrillo, el chiste del fin de semana. Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado que se esté dando o que se dé
este tipo de moneda común entre ambos países, ¿no? Digo, nada más hay que ver el calvario por el que pasó la Unión Europea, ¿no? Desde los tratados de Maastricht a principios de los 90, pusieron reglas que los países tenían que cumplir y en 10 años tuvieron que cumplirlas para poder entrar al bloque. Hoy por hoy, tanto Brasil como Argentina pues traen economías bien distintas. Argentina lleva 40, 50 años intentando poner en orden su economía y no lo ha logrado. No veo por qué habría de ponerla en orden en los próximos 5 años. Y en ese sentido, pues ahí el que las lleva de perder es Brasil, ¿no? ¿Por qué habría de querer juntarse con Argentina para tener una moneda común, ¿no? Al final del día necesitas que los países en una comunidad de este tipo, pues mantengan cierta disciplina fiscal, cierta disciplina en su economía. Y pues bueno, Argentina ha demostrado que no tiene la capacidad política para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que es más bien un sueño que no creo que se haga realidad, ¿no? Luis, finalmente ahora nos vamos para el norte. ¿Qué perspectivas vamos a tener para la próxima semana, sobre todo en resultados trimestrales en empresas? ¿Qué sectores pudiéramos tener sorpresitas ahí? Pues a ver, no sigo mucho los sectores de Estados Unidos. Ese Walter te podría decir mejor, digo, hoy no está, pero Damos un saludo, por sí, cierto. sí, sí, hoy no pudo conectarse. Pero bueno, para la siguiente semana tenemos pues el decisiones de la Fed del miércoles. Vamos a ver el precio, o sea, los precios de GDP en los próximos días. Es decir, el acumulado del GDP. Vamos a ver el deflactor, el PCE, que creo que también va a ser importante, sobre todo de cara a la Junta de la Fed. Entonces, bueno, tenemos un final de enero y un inicio de un final de enero y un inicio de febrero bastante movido en términos de, por lo menos de datos macro, ¿no? Bueno, pues vamos a estar al pendiente y finalmente, mi querido Luis, preguntarte qué nos trae Money Talks este miércoles. Claro, platicamos con un cuate acerca de construcción de portafolios, ¿no? Nos fuimos back to the basics, regresando un poco a lo básico, y discutimos pues, cómo se puede crear, o sea, como inversionista, un buen portafolio de inversión, ¿no? Creo que es bastante interesante la plática. Bueno, pues vamos a estar al pendiente. Recuerden que Money Talks, un podcast precisamente patrocinado por la CFA Society de México. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Mira, a ti, Ricardo, saludos a todos por allá. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Bueno, pues interesantísimo dato precisamente de la inversión que se está teniendo aquí en México en materia de deuda local, deuda gubernamental, que por cierto, bueno, las noticias apuntan a que la paraestatal Petróleos Mexicanos pues pueda emitir un bono de casi 200 millones de dólares. Vamos a ver qué tal existe y si existe más bien la formalización de esta emisión de deuda. Y bueno, pues como ya comentó Luis, el apetito pues continúa ahí. Finalmente, bueno, para cerrar visión global tenemos dos noticias. Cemex compra activos en Canadá para negocios de agregados, y es que, bueno, esta cementera, este gigante de materiales de la construcción, recordemos que durante varios años ha estado contrayéndose muchísimo, vendiendo participaciones a nivel global. Sin embargo, bueno, el día de ayer se anunció que pues este gigante llega a un acuerdo con Atlantic Mineral Limited, New Portland, para comprar activos en Canadá. Y esto, bueno, pues tiene un objetivo, y es que es precisamente tener asegurar la reserva de agregados para largo plazo, sobre todo para la costa este de Estados Unidos, muy puntualmente en la región de Florida. Vamos a estar hablando la próxima semana precisamente de este crecimiento que ha tenido esta zona, sobre todo en el real estate en Estados Unidos, con un especialista. Vamos a hablar con Alejandro Asprurúa, que precisamente tiene la parte comercial, cómo están desarrollándose los negocios de real estate en Florida. Vamos a ver qué tal evoluciona. Y bueno, pues así es como concluimos esta emisión
de Visión Global. Mi nombre es José Ricardo Rangel. No se pierdan el cierre del mercado de Wall Street con mi querido amigo Gabriel Montalto. Y bueno, mi nombre es José Ricardo Rangel. Nos vemos el día de mañana porque tenemos una noticia muy importante, sobre todo en materia de fondos del retiro, y es que aquí en México pues ya nos está permitiendo el que nos cambiemos de Afore, y esto tiene un objetivo por parte de la CONSAR, que es no asumir pérdidas. Vamos a estar hablando con un especialista el día de mañana qué impacto tiene esta decisión. Nos vemos en punto de las 18 horas Madrid, 11 horas Ciudad de México. Un fuerte abrazo a todos.